¿Has sentido alguna vez que fuerzas invisibles intentan atraparte? Ataduras espirituales, maldiciones, palabras negativas que parecen pesar sobre tu vida como cadenas que no puedes ver, pero que sientes en cada respiración. El mundo moderno muchas veces niega lo espiritual, pero la Iglesia Católica enseña que el mal es real y que debe ser combatido con fe inquebrantable. Suscríbete al canal para no perderte más enseñanzas y consejos de Santa Teresa. ¿Te has preguntado por qué hay días en que todo parece ir mal, en que los pensamientos negativos llegan como olas imparables? ¿Has notado cómo ciertas palabras pronunciadas con ira parecen crear un ambiente pesado que persiste durante días? No estás imaginando cosas. La tradición católica siempre ha reconocido que existe una realidad espiritual más profunda que lo que nuestros ojos pueden ver. Un campo de batalla donde se libran combates que determinan el rumbo de nuestras vidas. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra de la vida mística, conocía esta realidad mejor que nadie. En sus escritos, ella describe encuentros directos con fuerzas malignas que intentaban perturbar su oración y alejarla de Dios. Pero Teresa no huyó, no se escondió detrás de supersticiones o amuletos. Ella descubrió algo que cambiaría para siempre su comprensión del poder espiritual. Las palabras pronunciadas con fe auténtica tienen un poder sobrenatural que puede quebrar cualquier influencia negativa. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el número 2854 que cuando rezamos el Padre Nuestro diciendo «líbranos del mal», estamos reconociendo que el mal existe, pero también que no tiene la última palabra. Cristo ya venció al enemigo en la cruz y nos dejó armas espirituales para continuar esa victoria en nuestras vidas cotidianas. Teresa entendió que no necesitamos rituales complicados ni fórmulas mágicas. Solo necesitamos fe pura y las palabras correctas pronunciadas desde el corazón. ¿Estás listo para descubrir cuáles son esas 3 palabras que han liberado almas durante siglos? ¿Tienes el valor de pronunciarlas con la misma fe que Teresa tenía cuando enfrentaba las tinieblas? Porque lo que vas a aprender no es teoría religiosa, es un conocimiento práctico que puede transformar tu realidad espiritual desde hoy mismo. Imagina por un momento que estás en una habitación completamente oscura, donde las sombras parecen moverse con vida propia y el aire se siente denso, cargado de una presencia que no logras identificar, pero que te hace sentir intranquilo. En ese momento de vulnerabilidad, ¿qué es lo primero que sale de tus labios? Santa Teresa descubrió que existe un nombre que tiene poder absoluto sobre toda fuerza maligna. Un nombre que hace temblar a los demonios y disipa las tinieblas como la luz del amanecer. La primera palabra que Teresa pronunciaba cuando sentía ataques espirituales era Jesús. No era una invocación mecánica ni una fórmula aprendida de memoria, sino un grito del alma que reconocía la autoridad suprema del Salvador. En Filipenses 2:10 leemos: «Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos». Este versículo no es una declaración poética, es una realidad espiritual que opera con la misma precisión que las leyes físicas. El Catecismo, en su número 2666, confirma esta verdad cuando dice: «El nombre de Jesús contiene todo, Dios y el hombre, toda la economía de la creación y de la salvación. Orar Jesús es invocar a aquel que es Salvador». Santa Teresa experimentó esto en carne propia. En sus escritos del Libro de la Vida, ella relata cómo una sola invocación sincera del nombre de Jesús era suficiente para que las tentaciones más fuertes se desvanecieran como humo ante el viento. ¿Has experimentado alguna vez el poder de pronunciar este nombre con fe verdadera? ¿Te has dado cuenta de cómo cambia la atmósfera espiritual cuando dices Jesús no como una costumbre, sino como un acto de reconocimiento de su señorío? Cuando pronuncias este nombre con fe auténtica, no solo estás diciendo una palabra,
Estás invocando la presencia real del Dios encarnado, estás activando el poder de la redención en tu situación específica. ¿Has notado cómo el resentimiento se adhiere al alma como una mancha que no se quita con el tiempo? ¿Te has preguntado por qué ciertas heridas del pasado siguen doliendo con la misma intensidad después de años? Santa Teresa descubrió algo que la psicología moderna apenas está comenzando a entender. Muchas de las ataduras espirituales que experimentamos están directamente conectadas con nuestra incapacidad de perdonar. El rencor, la amargura y el deseo de venganza son como cadenas invisibles que nos mantienen prisioneros de nuestro propio dolor. La segunda palabra que libera es perdón. No es solo un concepto bonito para sentirse bien, es una fuerza espiritual que rompe lazos que mantienen activas influencias negativas en nuestras vidas. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Esta no es una sugerencia, es una condición espiritual para mantener abierto el canal de la gracia divina en nuestras vidas. El Catecismo, en su número 2840, enseña: el perdón es condición de la reconciliación entre los hombres. Santa Teresa entendía que no existe verdadera oración si no hay perdón en el corazón. Ella escribía: el alma que no perdona es como un jardín sin agua. Por más que se planten flores de devoción, siempre permanecerá árido. Cuando guardamos rencor, estamos dando permiso a las fuerzas negativas para que permanezcan activas en nuestra vida emocional y espiritual. ¿Hay alguien a quien aún no has perdonado completamente? ¿Existe alguna herida del pasado que sigues alimentando con pensamientos de resentimiento? Pronunciar la palabra perdón con sinceridad no significa justificar lo que te hicieron o pretender que no pasó nada. Significa liberar tu alma de la prisión del rencor y permitir que la gracia de Dios fluya libremente en tu corazón. Una maldición no puede resistir a un corazón que verdaderamente perdona. CTA. Final del capítulo 3. Si este mensaje está tocando tu corazón, deja tu testimonio ahora mismo en los comentarios escribiendo: Santa Teresa, enséñame a confiar incluso en el desierto. Tu declaración puede ser justo lo que otra alma necesita leer para seguir adelante. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con quien necesita esperanza. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde tus fuerzas humanas simplemente no son suficientes? ¿Has experimentado esos momentos en que tu voluntad, tu inteligencia y tu esfuerzo llegan a su límite? Pero el problema que enfrentas requiere algo más, algo que viene de una dimensión superior. Santa Teresa conocía bien esa sensación de impotencia humana frente a realidades que sobrepasan nuestra capacidad natural. Fue en esos momentos cuando descubrió el poder transformador de la tercera palabra: gracia. La gracia no es simplemente un concepto teológico abstracto, es la intervención directa de Dios en nuestra realidad concreta. Cuando San Pablo exclamó: «Mi gracia te basta», 2 Corintios 12:9, no estaba hablando de un consuelo emocional, sino de una fuerza sobrenatural que capacita al ser humano para trascender sus limitaciones naturales. Santa Teresa experimentaba la gracia como una energía divina que la sostenía en las pruebas más intensas, que la iluminaba en las decisiones más difíciles y que la fortalecía cuando sus propias fuerzas se agotaban. El Catecismo, en su número 1996, enseña: la gracia es el favor, el socorro gratuito que Dios nos da para responder a su llamado. No es algo que podemos ganar con nuestros méritos, ni algo que podemos controlar con nuestros esfuerzos. Es un don que se recibe con humildad y se activa con fe. Teresa escribía en sus cartas: cuando pedimos gracia, estamos reconociendo que somos limitados, pero también estamos abriendo la puerta para que lo ilimitado entre en nuestra pequeñez. ¿Has experimentado alguna vez ese momento en que, después de pronunciar una oración sincera pidiendo ayuda divina,
Las circunstancias comienzan a cambiar de maneras que no puedes explicar con la lógica humana. ¿Te has dado cuenta de cómo la palabra gracia, pronunciada con fe verdadera, activa recursos que no sabías que existían? Cuando pedimos gracia, no estamos pidiendo que Dios haga todo por nosotros. Estamos pidiendo que Él opere a través de nosotros con su poder infinito. ¿Te has preguntado por qué estas tres palabras específicas, Jesús, perdón, gracia, tienen un poder tan extraordinario cuando se pronuncian juntas? No es una coincidencia que Santa Teresa las haya descubierto como la combinación perfecta para quebrar influencias malignas. Existe una sinfonía espiritual, una armonía divina que se activa cuando estas tres realidades se unen en una sola oración. Es como si cada palabra fuera una nota musical que, al combinarse con las otras dos, crea una frecuencia espiritual que las fuerzas negativas simplemente no pueden soportar. La primera palabra, Jesús, establece la autoridad suprema. Cuando pronuncias este nombre con fe, estás declarando que Cristo es el Señor de tu situación, que su poder está por encima de cualquier fuerza maligna que pueda estar operando en tu vida. Es como encender una luz poderosa en medio de la oscuridad. Las sombras no tienen opción más que retirarse. Santa Teresa experimentaba esto como una sensación inmediata de protección y fortaleza que envolvía todo su ser. La segunda palabra, perdón, limpia el canal espiritual. Es imposible que la gracia fluya plenamente a través de un corazón cargado de resentimiento. El perdón actúa como un purificador que elimina los obstáculos internos que impiden que el poder de Dios opere con libertad en nuestras vidas. Teresa sabía que un alma que perdona es un alma invencible, porque ha removido las piedras de tropiezo que el enemigo usa para mantenernos atados. La tercera palabra, gracia, abre las compuertas del cielo. Cuando reconocemos que necesitamos la intervención divina y la pedimos con humildad sincera, estamos invitando a Dios a mostrar su poder sobrenatural en nuestra situación específica. ¿Puedes imaginar lo que sucede en el mundo espiritual cuando estas tres realidades se activan simultáneamente en una sola oración? Es como si se abriera un portal de luz que hace huir a toda oscuridad. ¿Sabes cuál era el secreto que distinguía la oración de Santa Teresa de las oraciones superficiales que muchas veces repetimos sin pensar? No era la cantidad de palabras que pronunciaba, ni la elegancia de sus expresiones, ni siquiera la duración de sus momentos de oración. El secreto estaba en la intensidad de su fe, en la profundidad de su entrega y en la simplicidad poderosa de sus palabras. Teresa había aprendido que Dios no se impresiona con discursos elaborados, sino que responde a corazones sinceros que claman con fe auténtica. Para usar estas tres palabras en la oración, Teresa enseñaba que debemos comenzar aquietando el corazón, respirando profundamente y recordando que estamos en la presencia del Dios vivo. No es necesario estar en una iglesia o en un lugar especial. Dios está tan presente en tu habitación como en el templo más sagrado. El primer paso es pronunciar con fe: Jesús, yo confío en ti. No lo digas como una fórmula mecánica, sino como una declaración de tu alma que reconoce su señorío absoluto sobre tu vida y tu situación. El segundo paso es abrir tu corazón al perdón. Perdón, Señor, y yo también perdono. Bien, esta frase tiene dos direcciones. Primero, reconocemos que necesitamos el perdón de Dios por nuestras faltas. Y segundo, declaramos nuestra decisión de perdonar a quienes nos han herido. Teresa insistía en que este segundo paso es fundamental. No podemos saltarlo o posponerlo, porque el perdón es la llave que abre la puerta a la libertad espiritual. El tercer paso es la súplica humilde por la gracia. Derrama sobre mí tu gracia. Aquí estamos reconociendo nuestra dependencia total de Dios y pidiendo que su poder sobrenatural intervenga donde nuestras fuerzas humanas no alcanzan. ¿Te has dado cuenta de cómo estas tres frases
pronunciadas con fe sincera, cubren todas las áreas de nuestra necesidad espiritual, autoridad divina, limpieza interior y poder sobrenatural. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas oran durante años sin ver resultados evidentes, mientras que otras experimentan cambios extraordinarios con oraciones aparentemente simples? Santa Teresa tenía una respuesta clara para esta pregunta. No es la complejidad de las palabras lo que mueve el corazón de Dios, sino la autenticidad de la fe con que son pronunciadas. La fe auténtica no es simplemente creer que Dios existe, es confiar completamente en su poder y en su amor, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Teresa escribía que la fe auténtica tiene 3 características distintivas. Primera, es una fe que no duda de la bondad de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Segunda, es una fe que no negocia con Dios, sino que se entrega completamente a su voluntad. Y tercera, es una fe que espera lo imposible, porque reconoce que para Dios no hay nada imposible. Cuando pronuncias Jesús, perdón, gracia, con esta clase de fe, no estás simplemente repitiendo palabras, estás activando leyes espirituales que operan con la misma certeza que las leyes de la física. ¿Has notado la diferencia entre orar con esperanza y orar con expectativa? La esperanza es bonita, pero la expectativa es poderosa. Cuando Santa Teresa oraba, no esperaba que tal vez Dios la escuchara. Ella sabía con certeza que Él estaba escuchando y que respondería en el momento perfecto y de la manera perfecta. Esta certeza no venía de sus emociones, sino de su conocimiento profundo del carácter de Dios y de su fidelidad inquebrantable. El apóstol Santiago nos recuerda: pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. ¿Estás listo para pronunciar estas 3 palabras, no como quien espera que tal vez funcionen, sino como quien sabe que tienen poder garantizado por la promesa misma de Cristo? ¿Has visto alguna vez cómo un rayo de luz solar, aparentemente frágil, puede atravesar la oscuridad más densa y transformar completamente la atmósfera de un lugar? Santa Teresa descubrió que las palabras pronunciadas con fe auténtica funcionan exactamente de la misma manera en el mundo espiritual. No son simplemente sonidos que salen de nuestra boca, son espadas espirituales que tienen el poder de cortar cadenas invisibles, de romper ataduras que han mantenido cautivas a las almas durante años. Cuando pronuncias Jesús con fe verdadera, estás blandiendo la espada más poderosa que existe en todo el universo, el nombre del Salvador. Este nombre tiene autoridad absoluta sobre toda fuerza maligna, sobre toda influencia negativa, sobre todo poder que se oponga al plan de Dios para tu vida. Teresa experimentaba esto como una sensación física de liberación, como si cadenas invisibles se rompieran literalmente alrededor de su alma. La palabra perdón actúa como una espada que corta las cuerdas del resentimiento que nos mantienen atados al pasado. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo el rencor funciona como una cadena que le da permiso al enemigo para continuar causando daño en nuestras vidas. Cuando perdonamos sinceramente, no solo liberamos a la persona que nos hirió, nos liberamos a nosotros mismos de una prisión espiritual que hemos estado cargando voluntariamente. La palabra gracia es la espada que corta las limitaciones humanas y abre el espacio para que lo sobrenatural entre en nuestra realidad natural. ¿Te has dado cuenta de cómo estas 3 espadas espirituales trabajan en perfecta coordinación? Una establece la autoridad divina, otra limpia el corazón, y la tercera activa el poder de Dios. Es una estrategia de combate espiritual tan perfecta que las fuerzas malignas simplemente no tienen defensa contra ella. ¿Te has preguntado cuántas almas a lo largo de la historia han experimentado liberación usando exactamente estas 3 palabras que Santa Teresa nos enseñó?
Aunque muchos testimonios permanecen en silencio, guardados en los corazones de quienes experimentaron milagros íntimos, la tradición de la Iglesia está llena de relatos de santos y místicos que confirmaron el poder extraordinario de esta práctica espiritual sencilla pero profunda. Los escritos de Santa Teresa están llenos de referencias a momentos en que, en medio de las mayores tentaciones y ataques espirituales, estas palabras actuaron como un escudo impenetrable. Ella relataba cómo, en ocasiones, cuando las fuerzas malignas intentaban perturbar su oración o llenar su mente de dudas y temores, una sola invocación sincera del nombre de Jesús, acompañada de un acto de perdón y una súplica por gracia, transformaba completamente el ambiente espiritual de su celda. San Juan de la Cruz, contemporáneo y colaborador espiritual de Teresa, también escribía sobre el poder de las palabras de fuego, que tienen la capacidad de abrir el cielo y cerrar el infierno en el corazón humano. Él confirmaba que no es la cantidad de oraciones lo que importa, sino la calidad de la fe con que se pronuncian. Una palabra dicha con fe auténtica tiene más poder que 1000 oraciones dichas por costumbre. ¿Te das cuenta de que tú formas parte de esta cadena silenciosa de testimonios? Cada vez que pronuncias estas palabras con fe sincera, te unes a siglos de almas que han experimentado el mismo poder liberador. Tu testimonio, aunque sea silencioso, se suma al coro invisible de quienes han comprobado que no existe maldición mayor que el poder de Dios manifestado a través de corazones que confían sin reservas. ¿Sabías que la batalla más importante ya fue ganada hace más de 2000 años en una cruz en el Gólgota? Santa Teresa entendía algo que muchos cristianos olvidan. Cuando Cristo murió y resucitó, no solo nos abrió las puertas del cielo, destruyó para siempre el poder definitivo que el mal tenía sobre la humanidad. Esto significa que cuando pronuncias estas 3 palabras, Jesús, perdón, gracia, no estás luchando para ganar una victoria, estás aplicando una victoria que ya fue conquistada. Esta comprensión lo cambia todo. Ya no oras desde la desesperación de quien está perdiendo, sino desde la confianza de quien sabe que la guerra ya terminó y que está del lado victorioso. Las fuerzas malignas pueden hacer ruido, pueden crear confusión, pueden intentar sembrar miedo, pero no pueden cambiar el resultado final. Cristo ya venció y su victoria se hace efectiva en tu vida cada vez que invocas su nombre con fe auténtica. Teresa experimentaba esta certeza como una paz profunda que sobrepasaba todo entendimiento. Incluso en medio de las pruebas más intensas, ella sabía que estaba del lado ganador. Incluso cuando las circunstancias parecían sugerir lo contrario, su corazón permanecía anclado en la verdad eterna. No existe poder en el cielo, en la tierra o en el infierno que pueda separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Estás listo para vivir desde esta certeza? ¿Tienes el valor de pronunciar estas 3 palabras no como quien espera que tal vez funcionen, sino como quien sabe que son la expresión de una victoria ya conquistada? La próxima vez que sientas peso espiritual, miedo o opresión, recuerda: no estás luchando para ganar, estás declarando una victoria